de dirección, que tú nos puedas ayudar a comprender el tema que nos trae nuestro hermano. Gracias, Señor, por poder juntarnos de esta manera, así podemos aprender más de tu palabra. Te pedimos tu guía, te pedimos una bendición especial para cada uno de los participantes y que se puedan sumar más a esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos, primero, silencien todos los micrófonos, si no aparecen ruido. Adrián, silenciar el micrófono, no te veo. Muy bien. Vamos a... Hola, Alejandra, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. A partir de hoy vamos a comenzar a ver la manifestación del Espíritu Santo a través de los escritos del apóstol Pablo, ¿no? Es sumamente interesante porque el apóstol Pablo fue el que le dio, podemos decir, a la iglesia, le dio una doctrina, en el sentido que él, con todas las cartas que escribió a cada una de las iglesias, a cada una de ellas fue desarrollando distintos aspectos de lo que después se llamó la doctrina cristiana, la base, podemos decir, de todas las enseñanzas, de toda la teología, de toda la manera de ver el cristianismo o establecer el cristianismo, las normas de conducta, reglas, doctrinas, prácticas, porque cada carta que escribía tenía en sí mismo un propósito, ¿no es así? Si uno va, por ejemplo, a Gálatas, vemos que el propósito era para esa iglesia que habían entrado aquellos que querían judaizar, ¿no?, el cristianismo, entonces hace todo el desarrollo en la defensa de un cristianismo universal y no un cristianismo como una secta. Si uno va a la iglesia de los Corintios, vemos que el objetivo principal era ordenar la iglesia desde el punto de vista moral, ¿no?, por todos los problemas morales que ve en la iglesia, y también trata de ordenar la iglesia desde el punto de vista institucional, dándole una forma, dándole una manera de gobierno, dándole una manera de manifestar los dones, ¿no? Y así cada carta, ¿no? Uno va, por ejemplo, a las epístolas pastorales, ¿no? Son el consejo que da, o las enseñanzas que da el apóstol a aquellos que eran consiervos ¿no?, el caso de Tito, el caso de Timoteo. También cuando uno toma la carta a los romanos, que podemos decir aquella carta que está escrita quizás de una forma más ordenada, ¿no?, porque no trata los problemas ni de carácter moral, ni de problemas de conducta, sino va a tratar y va a mostrar el camino de la salvación, y podemos decir es una carta netamente de características evangelísticas, ¿no? Pero en cada una de las cartas el apóstol va a desarrollar algo con referencia al Espíritu Santo. Así que el apóstol en este sentido fue lo más importante que ha tenido, ¿no?, la iglesia del primer tiempo, en el sentido de que el apóstol va a mostrar en forma clara, ¿no?, la concepción que él tenía del Espíritu Santo. Y la tiene en el sentido de que todo lo que él conocía del Antiguo Testamento, todo lo que él había, podemos decir, estudiado como rabí, como seguidor del judaísmo, ve el cumplimiento de las acciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. De allí que el apóstol nombra, no acá tengo anotado, nombra 146 veces. Es importante, ¿no?, la cantidad de enseñanzas. Muestras en 146 veces, 146 versículos, ¿no?, de
en todas sus cartas hablando del Espíritu, imagínense, ¿no? La cantidad. Pero 117 versículos solamente se encuentran en 3 cartas, en Romanos, 1 Corintios y Efesios. Es decir, él le da una importancia y una trascendencia al Espíritu Santo, no ya solamente como era en el Antiguo Testamento, que era considerado una influencia, un poder de Dios, una gracia de Dios, sino que él ahora lo comienza a manifestar y a tratar como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y en este sentido, él va ahora a enfatizar todos los aspectos que tienen que ver con el Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, la relación entre ellas, nuestra relación con Dios, y muestra una gran cantidad de textos, ¿no? De frases, ordenando o dándonos una idea clara en el sentido de la personalidad del Espíritu Santo, aunque él también no es totalmente claro. ¿Por qué? Porque considera que hay cosas que son de misterio, insondables. ¿Sí? Él mismo dice, ¿quién puede estar en la mente de Dios? ¿No es así? Entonces, hay cosas que no las vamos a poder entender nunca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente finita. Pero en todo lo que concierne al Espíritu Santo vamos a tratar ahora, en esta clase, yo calculo que serán 3, 4 clases para tratar el aspecto de las cartas de Pablo en cuanto al Espíritu Santo en su acción hacia nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos comprender bien cabalmente cuál es la acción o la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando uno ve en el libro, lo hemos visto, en el libro de los Hechos, que hemos visto que el Espíritu Santo irrumpía, es decir, irrumpía en la iglesia, irrumpió en Pentecostés, irrumpió en los distintos, y entonces tomaba a la gente y la gente, podemos decir, no se podía resistir, porque eran tomados por el Espíritu y el Espíritu le daba que hablasen, que dijesen, que hablasen en lenguas o que profetizasen, si le daban experiencias sobrenaturales, capacidad para hacer milagros, sobrenatural. Ahora va a ser distinto. Es decir, ahora vamos a tratar de ver la experiencia del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Y cómo? Esa experiencia interior va a generar ahora una transformación de la persona, una transformación del ser humano. Todas estas ideas que tiene ahora el apóstol las va a ir mostrando en todas sus cartas. Y nosotros primeramente vamos a ver algunos textos, ¿no? en el día de hoy que tienen este sentido. ¿Es así? Nosotros leemos en 1 Corintios 2:14. Primera Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque a él le son, no, 2:2, está abriendo el 14, que es parecido. Y nosotros, perdón, 2:12 dice, y nosotros no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Entonces aquí él dice que la experiencia de salvación, ¿no es así? Tiene que ver con esa experiencia de la recepción del Espíritu Santo. Van asociadas. Por eso dice acá, 1 Corintios, capítulo 2, verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, hablando de lo que somos, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primeramente hace una división, el espíritu del mundo, ¿no? ¿Qué es el espíritu? Lo que es haciendo lo que es de aquí abajo, lo terrenal, lo humano, lo pecaminoso. Entonces, cuando nos hemos puesto la fe en Cristo, en nosotros se genera
una transformación. Como dice también allá el texto tan conocido de Efesios 1, 13 y 14, ¿no es así? Desde el día que creímos, ¿qué cosa? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, él tiene esta concepción, el apóstol, de que el momento que nosotros creemos, viene a nuestra vida la presencia del Espíritu Santo. Y entonces esa presencia del Espíritu Santo ahora va a generar una división entre el pensamiento humano y el pensamiento de Dios o la moral de Dios en nuestra mente. Todos aquellos que han experimentado la salvación por Cristo, experimentan en su interior esa doble naturaleza. Por un lado, la naturaleza de Dios y por otro lado, la naturaleza humana, la naturaleza de este mundo, la naturaleza pecaminosa. De allí ahora que es necesario, por eso a lo cual el apóstol apunta, que cada creyente experimente una relación íntima con el Espíritu Santo, a la cual todos nosotros tenemos que apuntar. Nosotros estamos viendo y analizando y hablando del Espíritu Santo, pero esto tiene que ser ahora experimental. No sirve de nada que nosotros hablemos y leamos los textos y consideremos los textos y analicemos. Si cada uno de los ustedes que están escuchando y yo que estoy hablando, no estamos dispuestos a ver qué es realmente el Espíritu Santo en nosotros. Algo nos tiene que pasar. Algo tiene que pasar dentro de nosotros. Algo tiene que suceder. No puede ser que solamente sea un relato o lo que el maestro te quiere enseñar, entre comillas, maestro, porque no puedo ser maestro de nadie, sino y analizar todo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista institucional, de la doctrina de la iglesia, de las relaciones, de entender la palabra. Si en nosotros no ocurre algo interior, si nosotros decimos, voy a apagar la estufa porque me estoy cocinando, si nosotros decimos que el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, esa es la concepción que tenía Pablo. Pablo básicamente muestra, ¿no?, que hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría distinta generada por el Espíritu Santo dentro del creyente, dentro del Hijo de Dios. Y entonces, en esa acción, tiene que aparecer ahora lo experimental. ¿Y a qué me refiero cuando digo lo experimental? Nosotros tenemos que entender que la voz de Dios tiene que mostrarse en nuestro interior. Algo nos tiene que pasar. No podemos ser un ser humano igual que los demás. Igual que el que cruza por la puerta que nunca escuchó a Cristo. En nosotros tiene que haber ahora una manifestación del Espíritu. Una manifestación clara, una manifestación sencilla. No, acá no estamos, recuerden siempre, lo que les digo, esto no significa que van a ver ángeles, van a ver los cielos abiertos. No me refiero a eso. Sino me refiero a lo que decíamos esta clase pasada, ¿no?, que Dios va a hablar en nuestro interior. Dios va a hablar en nuestra vida. A lo cual nosotros tenemos que buscarlo. Ustedes lo tienen que buscar, yo lo tengo que buscar. Sería terrible que hablar del Espíritu Santo, y hablar del Espíritu Santo, y hablar del Espíritu, y en nosotros no pase nada, nunca me hable. ¿Cómo que nunca me hable? ¿No nos preguntamos? Cuando acá dice cosas de la acción del Espíritu Santo en el cristiano, en el Hijo de Dios, y a mí no me ocurre lo que dice allí, algo pasa. ¿O nunca se han preguntado por qué a otros cristianos le pasan cosas y a mí nunca me pasa? Nunca se han preguntado. Yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Por qué a mí no me pasa eso? Cuando uno dice cosas, a mí no me escuchan. A veces uno tiene que tomar con ciertas comillas, ¿no? Ayer pensaba en eso, ¿no?, meditando en estas cosas.
entonces, viene Graciela y me cuenta, ¿no?, que hay un pastor de acá cerca, un pastor, Carlos Acosta, ¿no?, que va a la iglesia pentecostal, y sabemos que ellos hacen mucho énfasis en las sanidades, ¿no? Y entonces, tristemente, este pastor tiene cáncer ahora. Y entonces, claro, la iglesia está orando en forma denodada, ¿no?, por el hermano, ¿no?, para que se produzca un milagro, para que realmente haya una sanidad poderosa, a la cual uno cree. Pero muchas veces también tiene que entender que a veces esa sanidad no se da. Y cuando esa sanidad no se da, ¿qué hacemos con la frustración que genera? ¿A usted no le pasa? No genera frustración interior, a veces dice, bueno, pero acá la Biblia dice una cosa y la realidad que yo veo es otra. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es? En definitiva, lo que dice la palabra y mi realidad espiritual. Ese a veces, y a veces nosotros lo tomamos como una dicotomía, así como dos cosas que van por separado. Una cosa lo que dice la palabra y otra cosa lo que me pasa a mí. Aunque a mí no me pase nada, pero yo sigo creyendo que es así. Aunque a mí no me pase nada. Entonces, tenemos que apuntar a dónde ahora, a qué cosa, a que la experiencia de lo que dice la palabra con respecto al Espíritu Santo, yo en alguna medida, algo de todo eso me puede ocurrir. ¿Por qué? Porque eso apunta a la clase, no carece de sentido. No para Pablo, por eso Pablo hace tanto énfasis en esto. Si uno, por ejemplo, toma el texto de 1 Corintios 6, ¿no? 1 Corintios 6, a ver. Yo espero que apagar el teléfono porque estoy prendido. ¿6:19? Exactamente, 19 y 20, ¿cómo dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, lo que dice ahí es tremendo, ¿o no? Dice, no sois vuestros. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? ¿A usted qué le parece? Que si alguno quiere abrir el micrófono, que lo haga. Es decir, que yo no soy dueño de mi vida. Yo no soy dueño, ¿no? Porque el verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Es que yo le pertenezco a quién, al que me compró. ¿Quién fue que me compró? Cristo por su obra en la cruz. Pagó con su sangre, la eternidad. Ahora, ¿en qué medida yo voy a experimentar? Por supuesto, para que yo pueda profundizar en este texto y en esta frase, yo tengo ahora que meditar, que profundizar, que meterme en el texto. Y el apóstol, porque ahora lo que queremos, en esto que vamos a ver esta mañana, estamos como a modo de introducción, es entender lo que el apóstol tenía en su cabeza y lo que el Espíritu le había revelado y lo que él quería transmitir. Y entonces, el primero que decía que hay una sabiduría que no es de este mundo, que es la sabiduría espiritual, que tiene que ver con Dios y con la manifestación de Dios en nosotros a través de la acción del Espíritu Santo. Y esta concepción
Y podemos decir, no hay en otras religiones, porque otras religiones siempre hablan del esfuerzo personal. Y la concepción paulina, ¿no? Ahora vamos a ver un texto en Romano, es todo lo contrario. La concepción paulina dice, vos estás muerto en delitos y pecados. Como estás muerto no podés hacer nada. Ahora el espíritu tiene que ser el que transforma. Y allí, a lo experimental que nos está apuntando. Por eso el apóstol abre una nueva dimensión. Y va a abrir una nueva dimensión en cuanto a nuestra concepción con respecto al mundo, a nuestra concepción con respecto a Dios, y a nuestra concepción, a mi relación con el mundo y mi relación con Dios. Cuando hablo del mundo no me estoy refiriendo al mundo geográfico. Por eso estamos metidos en el mundo, ¿no? Cuando la Biblia habla mundo, habla del mundo geográfico y habla del mundo espiritual. ¿Sí? Es decir, al príncipe dejémonos mi relación con el que domina el mundo desde el punto de vista espiritual. Y entonces, yo allí es donde el espíritu me habla. Por eso la concepción que tenía Pablo en este sentido es que el espíritu nos toma y el espíritu ahora se debe manifestar. Pregunto, o nos preguntamos, ¿hasta dónde lo experimentamos? ¿Tengo un deseo de buscar esta experiencia? ¿Tengo el deseo de que algo distinto pase en mi vida? Porque a veces la pregunta, ¿estamos conformes con nuestra vida espiritual? Hay gente que está conforme y yo voy los domingos a la mañana, me siento, escucho un cachito, me voy a mi casa, hago lo que puedo y ya está. Esa es la vida del espíritu. Hasta ahí nomás, ahí termina todo. O como en otras prácticas religiosas, ¿no es así? ¿Vieron cuando las religiosas se transforman en un ritual? ¿No? Como la gente que va a la iglesia católica o que va a alguna congregación importante, ¿no? Cuando estuve en Estados Unidos me dio esa sensación, ¿no? Yo siempre voy a visitar iglesias, sobre todo voy a visitar iglesias evangélicas, pero cuando estuve en Los Ángeles, y a esas grandes iglesias, ¿no? Y a la iglesia anglicana, ¿no? Un templo que ni se imaginan lo que era, prácticamente era una catedral católica, ¿no? Bueno, había fotos ahí que se casaban las personas del mismo sexo, lo que te cobraban para casarte y todo, ahí la foto, todo. Claro, entonces la gente va a la iglesia, ¿a qué? A hacer un ritual, a cumplir, podemos ir para que, como muchos dicen, para que su conciencia esté tranquila. Eso es ridículo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que la concepción que tenía el apóstol Pablo con respecto al Espíritu Santo, o él apuntaba a algo más. O él apuntaba a una manifestación sobrenatural en nosotros. Por eso, cuando dice allá en Efesios, versos 13 y 14, que fuimos sellados, y entonces dice que nos dio un anticipo, que es las arras de nuestra herencia, es decir, que el Espíritu Santo es el anticipo de la salvación. Entonces estoy buscando qué entendían los judíos sobre la palabra arra. Era como un pago a cuenta. Es decir, bueno, mira, yo voy a cumplir, entonces te dejo una seña para que vea que no me voy a escapar. ¿Vieron? Cuando tú vas a comprar algo, dice, bueno, déjame una seña. ¿Y para qué dejamos la seña? Es para que el que nos está vendiendo algo se asegure de que vos vas a cumplir. Entonces te hacen dejar una seña importante. No, si vale una cosa 10.000 pesos, no dejas 50 pesos. Tienes que dejar 2.000, 3.000, cosas de que se asegure el vendedor que vos vas a cumplir. Pablo quiso transmitir eso. Que Dios nos deja ahora la prenda del Espíritu en nuestra vida como un anticipo de la vida eterna y de la vida celestial.
me pregunto, y nos preguntamos, ¿hasta dónde yo entiendo eso? ¿Hasta dónde ahora? Esa experiencia de la manifestación del Espíritu en nosotros puede ser una realidad. Y a eso es lo que apuntan todos los textos. Entonces, cuando vos tenés un texto que te martilla el coco, ¿no? Una frase que te martilla el coco. Dios me dio un anticipo, Dios me dio la arra, me dio el Espíritu Santo para manifestación. Y nunca se pregunta, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué yo sigo viviendo a veces como los demás? ¿O por qué mis oraciones solamente atienden a mi necesidad temporal y no a una necesidad de transformación? El apóstol, cuando leemos ahí en 1 Corintios, versos 12 y 13, 1 Corintios capítulo 12, el verso 13, dice, porque todos por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a pasar de lo personal a lo colectivo. El otro concepto paulino acá importante es la iglesia, en la cual todas las individualidades, que son todos aquellos hijos de Dios, tienen que estar ahora sumergidos, puede decir bautizados en el cuerpo. Debemos estar sumergidos, todos en la iglesia. Como que la iglesia ahora nos va a contener a cada uno de nosotros. Y entonces, ahora hay esta otra concepción en la cual lo colectivo que es la iglesia y nuestras individualidades tienen que, en todo momento, tiene que haber ahora una manifestación del Espíritu. Le di mi relación con mi hermano. ¿Hasta dónde me relaciono con él? ¿Tengo afinidad con él? ¿Tengo tolerancia los unos con los otros? La concepción de Pablo ahora quiere decir que hay plena igualdad. Claro, en esa época era una sociedad de tremenda desigualdad. Nosotros, gracias a Dios, vivimos, a pesar del INAD y todo eso, tenemos una sociedad muy igualitaria, ¿no? Pero en la época de Pablo no era una sociedad igualitaria. Los judíos no se juntaban con nadie. Al contrario, despreciaban a los demás. Porque ellos se pensaban que eran los que tenían el depósito de Dios en su práctica religiosa y todo lo demás estaba destituido de Dios. Entonces se pensaba que estaban más santos. Cristo vino a terminar con esa barrera, lo hemos visto en el libro de los Hechos. Entonces, realmente la barrera de características sociales, libres, sean esclavos. Después la sociedad, no solamente ahora de los esclavos, cosas terribles, ¿sí? En el cual alguien compraba una persona y hacía con esa persona lo que se le daba la gana. Las mujeres esclavas estaban sometidas, pobres, a cualquier situación, a cualquier violencia, de carácter física o de carácter sexual y a lo que a usted se le ocurra. En esa ciudad totalmente desigual, ahora irrumpe la idea de un espíritu, podemos decir, que va a integrar, los va a unir en un cuerpo. Y entonces, la diversidad de pensamientos ahora tiene que estar sometida
a la unidad del Espíritu. Eso era lo que el apóstol Pablo quería transmitir en su carta. Por eso le escribe a la iglesia en Corinto. Le escribe esto porque es una iglesia totalmente dividida, llena de dificultades. Entonces dice, todos hemos sumergido, es decir, el Espíritu Santo nos sumergió en un cuerpo. Y si el Espíritu Santo nos sumerge en un cuerpo, ¿qué pasa? Si todos tenemos el Espíritu, todos tenemos que sentir lo mismo. ¿O me equivoco? Si en este momento somos ¿cuántos? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si todos tenemos el mismo espíritu, entre nosotros tiene que haber una unidad de criterio. Tiene que haber una unidad de pensamiento. Tiene que haber una unidad de manifestación. Allí ahora nos quiere llevar también. ¿Para qué? Para que dejemos nuestro individualismo y por la acción del Espíritu Santo pensemos en el hermano. Así como Nancy, ¿no? Que cada vez que sale a auxiliar a los hermanos, ¿no? O a veces gente que no es hermano, pero ¿qué pasa? Pero también tenemos la obligación de ser empáticos con aquel que no conoce a Cristo. Y no solamente decirle y hablarle de Cristo, sino también a veces dar un auxilio. El apóstol Juan lo dice, ¿es así? No tenemos que hablar de palabras solamente, sino tenemos que hablar con nuestros hechos. El apóstol Pablo ahora quiere mostrar que dentro de la iglesia nosotros somos uno. Claro, eso necesita una obra del Espíritu, para que el Señor quite nuestras individualidades. Es una obra profunda del Espíritu, ¿no? ¿Sí? Hace poquito vimos los políticos, ¿no? Ahora con la candidatura, cómo se están matando entre ellos, ¿no? Aparecen todos los egos. En la iglesia, los egos tienen que estar sometidos ¿a qué? Sometidos al Espíritu Santo. Por eso habla de estar sumergido. No pienso en el agua, ¿no? En la pileta, ¿no? Que llena todo. El agua lo llena todo. Entonces pensemos en eso, ¿no? Un montón de cuerpos rodeados, envueltos por el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. Y el otro tema para desarrollar en cuanto a lo que pensaba el apóstol Pablo, la clase que viene, vamos a comenzar en la acción. El Espíritu con respecto a todos los aspectos de la vida, de nuestra costumbre, de nuestra práctica. Hoy estamos hablando de la concepción que tenía el apóstol Pablo con referencia al Espíritu Santo, lo que él quería transmitir, lo que se trasluce en sus cartas como su pensamiento personal. Por supuesto, guiado por el Espíritu de Santo y todo lo que escribió, lo sabemos, ¿no? Fue iluminado, guió, inspiró, ¿no? Pero esto no quita que el apóstol tenía, ¿no? En esa inspiración divina tenía una cuota de concepción. Dice, bueno, esto es lo que yo quiero transmitir. A veces uno quiere transmitir una cosa y cuánto nos cuesta transmitirla, ¿no? A mí me pasa todos los días en mi trabajo, ¿no? A veces digo, bueno, hace esto y a veces no soy lo suficientemente claro y el que lo va a hacer me entiende mal y hace otra cosa. Claro, entonces uno en vez de recriminar a la persona tiene que decir, fui lo suficiente claro para transmitir la idea. El apóstol quiere ser lo suficientemente claro para transmitir la idea y la acción del Espíritu Santo, aunque él sabe que hay cosas que nunca las va a poder transmitir. ¿Por qué? Porque hay cosas que son insondables. Hay cosas que no podemos llegar a entender con respecto a la obra, a la acción de Dios. Solamente aquellas cosas que están reveladas en la palabra nos van a ayudar a comprender. Por otro lado, si uno va a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 es un capítulo de esos, como dicen los chicos, era tremendo, ¿no? En el sentido, a toda
la enseñanza que tiene, pero acá vamos a ver algo que tiene que ver con el Espíritu Santo, con Cristo y con nosotros. En Romanos capítulo 8, versos 9 a 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu sirve a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es la concepción ahora. El apóstol habla del Espíritu de Cristo, ¿no es así? Al final del verso 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros, a través de haber puesto la fe en Jesucristo, hemos recibido el Espíritu. Entonces acá Pablo nos quiere mostrar una relación, que la salvación también ahora nos une al Espíritu Santo a través de la obra de Cristo. Y entonces hablar del Espíritu de Cristo, hablar de el Espíritu Santo, nos está mostrando una unión profunda en la Santísima Trinidad. Y entonces, cuando obra cada persona de la Santísima Trinidad, obran las tres al mismo tiempo. No sé si soy claro y es muy difícil de entender. Cuando obra una persona de la Santísima Trinidad, las tres también al unísono están en la misma acción. Por ello decir, el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Entonces, bueno, ¿pero es Cristo o es el Espíritu Santo que mora en nosotros? En alguna medida hay una equivalencia de acción. Nosotros hemos recibido la salvación a través de la obra de Cristo en la cruz. El Espíritu viene a morar. Y conjuntamente con la acción del Espíritu Santo en nosotros, también ahora el Espíritu, la obra o el carácter, la acción de nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz también viene a manifestarse en nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo nos manifiesta también a Cristo, que el Espíritu Santo nos quiere enseñar de Cristo, que el Espíritu Santo nos quiere revelar de Cristo. Por eso, para nuestra salvación, es necesaria la acción del Espíritu Santo para que en nuestra mente sea quitada toda esa carga negativa que genera Satanás, para que nosotros en plena libertad podamos elegir. Es decir, en nuestra salvación está la acción del Espíritu Santo y la acción de Cristo. Cristo muriendo en la cruz y la acción del Espíritu Santo generando en nosotros la fe necesaria para creer. Pablo consideraba, por eso estamos viendo las consideraciones que tenía Pablo. Pablo consideraba muy importante que entendamos que cada acción de Cristo está asociada a una acción del Espíritu Santo. Y entonces ahora él lo considera al Espíritu Santo como una persona, no como una influencia. En el Antiguo Testamento era considerado una influencia, ahora no, él lo considera como una persona. Y entonces esa persona obra. Y esa persona ahora quiere obrar en cada uno de nosotros. Estos textos hablan de que lo que decíamos al principio, es decir, la vida, nuestra vieja naturaleza, la vida que dice acá en la carne, lo del mundo, lo de aquí abajo,
Eso es nuestra vieja naturaleza. Pero la obra de Cristo generó ese cambio en nosotros. Por eso dice, al final, dice, más vosotros, verso 9, no vivís según la carne, sino el espíritu, sino según el espíritu con mayúsculas. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así, como una afirmación o como una pregunta. Yo lo tomaría como una pregunta. ¿Mora en mí? Volvemos a la idea anterior del experimentar. ¿Mora en mí? Quizás el trabajo para esta semana, para todos nosotros, ser, voy a buscar que el Espíritu me hable. ¿A usted qué le parece? ¿Es lícito eso? ¿Es lícito esa pregunta? ¿Nunca se hicieron a usted esa pregunta? Si yo quiero que el Espíritu me hable, voy a buscar que el Espíritu me hable. Sí, Leo, ¿querés decir algo? Sí, no, a tu pregunta, sí, claro, explícito. Es totalmente hasta necesario, digamos, tener esa comunión con el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos hable, que nos redarguya de pecado, que esté permanentemente guiando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Debería ser algo natural, íntegro, digamos, 100% en nuestra vida, constante. Claro, pero a veces no se da, o se da siempre. No, claro. No, habitualmente no se da. Es lo que venimos hablando en varias clases. Habitualmente lo apagamos, lo entristecemos por nuestras ansiedades, por nuestras preocupaciones, por nuestra visión limitada en lo no trascendente, y obviamos estas definiciones que nos da Pablo, ¿no? Que la deidad viene a morar en nosotros. Si entendiéramos eso, no habría de qué preocuparnos. Y ahí está ligado también a entender la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Digo, en todo, en el medio de las enfermedades también. Sí, por supuesto. Aceptar los propósitos de Dios para nosotros, ¿es así? Y por eso dice, yo se me quería meter, ¿no? Pensaba en Pablo, ¿no? ¿Qué era lo que él quería transmitir? ¿No? Era de una experiencia profunda, tremenda, gigante, con respecto a nosotros. Entonces él quería trasladar eso a cada una de las iglesias. Y en esas cartas, ¿no es así? Porque la doctrina de Pablo uno la fue armando, sacando de todas las cartas alguna enseñanza, ¿no es así? Para armar el esquema intelectual que él tenía. Y este hombre de Dios, uno de su gran cambio generó eso, el de vivir una vida, podemos decir, ritual, a transformar en una vida de relación profunda. Por eso ya en el libro de los Hechos nos habla de todo lo que le pasaba a él, que el Espíritu le hablaba, que el Espíritu no le estaba ahí. Y siempre yo me pregunto, ¿hasta dónde yo permito eso? Yo deseo de todo corazón, ¿no? ¿Qué cosa? Que el Espíritu me hable cada día, ¿no? Y me tiene que hablar, lo que buscar. Y no es una cosa sobrenatural. Es una cosa que momento a momento se tiene que dar en nosotros. Y entonces, Cristo y el Espíritu Santo, en una acción mancomunada, junta, ahora desea generar en nosotros una transformación que tiene que ver con el crecimiento. Hay infinidad, no vamos a tomar todos los textos, por supuesto, porque si no, llega un momento que nos agotamos. Vamos a tomar solamente algunos textos. La clase que viene vamos a dar el título. Bueno, el Espíritu Santo vino a consolarnos. Entonces tomamos el texto y así vamos a ir avanzando, porque si no, no vamos a poder. Si la clase que viene vamos a tomar muchos textos. Pero la idea en esta mañana es buscar esto, buscar lo experimental. Porque cuando dice el verso 10, porque si Cristo está en nosotros, fíjense esta concepción, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, nuestra vieja naturaleza está muerta. Mas el espíritu vive a causa de la justicia, que la justicia habrá más
Nuestro espíritu humano vive gracias a que a la obra de Cristo, a la justicia de Cristo. Y si el espíritu de aquel, y acá habla espíritu en mayúscula, hablando de la acción, ¿no? Entre Jesucristo, hombre, y el Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y él vivificará, ¿qué significa? Nos va a dar nueva vida. ¿Por qué? Por la acción que mora dentro. Que mi preocupación sea eso. Comenzar a orar en forma distinta. A veces el Espíritu no obra en nosotros porque nosotros oramos en forma equivocada. Oramos solamente por la oración de pedido, que no está mal. Que nosotros tenemos que pedir y recibiréis, llamar y se os abrirá, buscar. Eso es un aspecto. Pero también el otro aspecto de la comunión tenemos que buscar, para que nuestra vida se transforme en una vida profundamente espiritual, de relación con Dios, de relación a través del Espíritu, de su manifestación en nosotros, de su vida en mi vida, de lo sobrenatural que me pase a mí, que me tiene que pasar para no vivir solamente una vida natural con las cosas de aquí abajo. ¿Por qué? Porque esa morada de Dios en nosotros es algo tremendo, algo totalmente sobrenatural, que a veces nosotros no lo dimensionamos, porque si en nuestra vida alcanzáramos a dimensionar esa acción, nuestra vida, por supuesto, sería distinta. Dejaríamos de tener una vida a veces con estados depresivos, con estados, vamos a decir, malos, ¿no? En toda índole, para transformarnos en una vida, lo que hablaba en la clase de crecimiento en la semana, ¿no es así? Del gozo de Dios en nosotros. Pero eso no es algo que yo voy a estar gozoso, es algo que es un fruto del Espíritu. Y si el Espíritu no lo genera, yo no voy a estar gozoso. ¿Por qué? Porque aquí no podemos estar gozosos, ¿no es así? Vivimos rodeados de todo lo negativo. Y como en medio de toda esa negatividad, el cristiano puede estar en paz. ¿Por qué? Porque como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y estas concepciones distintas puedan ir calando, podemos decir, en nuestra vida, haciendo marca, para que en un momento puedan explosionar y en nosotros pueda haber ese salto cualitativo, no cuantitativo, cualitativo, de calidad, en cuanto a la vida espiritual. Muy bien. Hoy terminamos antes. Así que, si alguien quiere aclarar algo, que han entendido con respecto a la vida cristiana, que han entendido con referencia a los propósitos que Dios tiene para nosotros y a buscar en Él una experiencia de fe. Para mí es un deseo inmenso de que el Espíritu de Dios obre en cada uno de los hermanos en la iglesia, porque eso se va a notar al mediano, corto plazo se nota, pero muchísimo, y no queda otra que la iglesia crezca, pero de una manera impresionante. Es un deseo, es una oración que hago siempre para que todos estemos comprometidos en buscar de Dios, de su Espíritu, y que trabaje en nuestras vidas y que salga a la luz, no el yo, el Adrián, ni el de mis hermanos, sino el Espíritu Santo se muestre a través de nosotros a cada persona que tenemos cerca. Es un deseo impresionante y hermoso va a ser cuando pase eso. Yo sé que hay un montón de hermanos que se
dejan mostrar el Espíritu Santo y es algo precioso eso. Se lo ve en sus acciones, en su carisma y me enorgullece, me pone muy feliz. Y a Dios, obviamente, que más. Así sea, que en nosotros haya esa búsqueda, ¿no? Y que el Espíritu día a día nos dé. Muy bien, hermano. El Señor nos bendiga y nos vemos, Dios mediante, el domingo próximo. Hay algunas tareas que yo tengo, ¿sí? Yo se las voy a pasar por teléfono. El que quiera hacer, que las haga, el que no es obligación, por supuesto. Y de esa manera, en la semana a veces pueden hacer algo para ir, hola Angélica, puedan ir haciendo cosas para que de esa manera puedan ir estando más en contacto con la palabra. Entonces la doy, es una tarea sencilla, pero el que quiera hacerla, que la vaya haciendo. La semana que viene, os reitero, vamos a ver la sección del Espíritu Santo en puntos específicos. ¿Sí? Claro, el Espíritu hace esto, el Espíritu hace esto, el Espíritu hace esto, el Espíritu hace esto. A través de todas las cartas del apóstol. Muy bien, hermanos, que el Señor nos bendiga. Preparémonos para la próxima reunión, ¿no? Que va a comenzar en instante. Nos vemos. Gracias, Ignacio. Dios le bendiga, hermanos, a todos.